¿Estamos? Estupendo. Vale, perfecto. Pues bueno, nada. Que buenos días. Yo soy José Luis de Ainhoa y tenemos a Pedro Gómez de Red y a Mamen Martín de la misma empresa. Diseños de recursos educativos. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues de algo que se llama el nuevo contrato de formación, que también se llama, obviamente, nuevo contrato en alternancia. Sobre todo, cómo estamos actualmente y qué perspectiva o futuro tiene, que según me dicen es mucho. Yo no quiero reconocer que no soy muy experto en temas de contratos de formación, aunque sí lo he vivido y lo he sufrido en los años pasados. Deciros que es interesante este nuevo contrato cuando hablamos de presencialidad sí o no, que era un hándicap que había antes. Otro hándicap es tipología de contrato que cambia y la relación entre empresa y el centro formativo. Otro es de los requisitos, que lo han suavizado y lo han mejorado. En definitiva, esta nueva línea de negocio para los centros de formación va también muy asociado al gran cambio que se ha dado en lo que es la contratación. Yo no quiero adelantar nada, pero son ventajas que se ofrecen al sector de la formación y que tendríamos que aprovechar pues, en la medida de lo posible. Yo, si queréis, doy paso ya a Pedro y a Mamen y empezáis cuando queráis porque estáis en vuestra casa. Un segundito. Cuando quieras, Pedro. Gracias. Pues nada, muy bien. Buenos días, José Luis. Gracias por permitirnos compartir este rato con todos vosotros. El tema del contrato de formación en alternancia es tremendamente interesante porque además hace unos meses hemos empezado lo que es la tercera etapa del contrato de formación y esta etapa creo que va a ser muy buena, muy interesante. Como iniciativa de negocio para las entidades de formación creo que es muy buena, es muy rentable y además, como vamos a ver a continuación, pues se ha liberado todo mucho y se ha facilitado mucho. Bueno, sabéis que el contrato de formación en alternancia es un tipo de contrato que se le hace a una persona que no tiene ni el conocimiento, o sea, ni la formación, ni la experiencia. Y es en alternancia porque el trabajador va a alternar periodos de trabajo con periodos de formación. Ese es un poco el conceptualmente, por localizar el contrato de formación en alternancia. Ahora mismo, ¿cuál es su desarrollo normativo? Antes de entrar en el día a día. Bueno, pues el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores es el que habla del contrato de formación en alternancia. Os recomiendo, si lo vais a ver, que veáis el texto refundido. Sabéis que sale el Estatuto de los Trabajadores, hay un pequeño cambio y para no ver el Estatuto original y el cambio, es preferible ver el refundido, que ya incluye el cambio. En ese artículo 11 también comentaban que antes del 30 de marzo del 2022 el Gobierno, el Ministerio de Empleo, sacaría un Real Decreto que desarrollaría la formación asociada al contrato. Pero cuando llegó el 30 de marzo no habían publicado el Real Decreto. Es más, hoy aún no se ha publicado el Real Decreto. ¿Qué hizo el Ministerio? Pues sacó una nota informativa el día 29 de marzo. Y con esa nota informativa estamos funcionando. Ya se está empezando a crear, digamos, una costumbre, un hábito, una forma de proceder. Pero que seamos todos conscientes que aún está pendiente de publicación ese Real Decreto que desarrollará toda la formación asociada al contrato. Fechas, como se suele decir por ahí, pues ni está ni se le espera. Realmente no tenemos fechas. Tampoco ahora mismo estamos muy preocupados con el tema ese, porque los cambios que ha habido han sido suficientes, han sido los que el sector pedía y estamos pues muy contentos del sector. ¿Podemos avanzar, José Luis? Por hablar un poquito de las perspectivas, lo primero comentar que a pesar, como ponemos en la parte izquierda, de la incertidumbre que aún existen y que existirán hasta que se publique el Real Decreto, aunque como comento, en el sector está muy tranquilo, estamos actuando ya con una cierta normalidad y estabilidad, ya sí estamos notando un incremento tremendo. Ahí ponemos la palabra notable porque hemos sido prudentes, pero el crecimiento está siendo espectacular del contrato de formación en alternancia. ¿Y por qué este crecimiento espectacular? Pues ahí tenemos las 4 causas. Una es una causa más, digamos, del mundo laboral y 3 ya sí que están dentro de nuestro mundo formativo. La primera es porque el mercado laboral, como sabéis hoy día, prácticamente no nos da alternativa a las empresas de hacer un contrato temporal a un trabajador. Yo hace un par de semanas llamé a nuestro asesor laboral para decirle que iba a contratar a una persona con un contrato temporal y me comentó que si era consciente que iba a tener una inspección. O sea, me dijo, ten muy bien, muy claro y muy bien justificado por qué vas a contratar a una persona con contrato temporal, porque seguro vas a tener una inspección. Sabéis que se ha puesto muy de moda el contrato fijo discontinuo, que ahora hace poco han hecho una inspección, el Ministerio, y han sacado que el 46% no estaban bien y tal. Entonces,
Ahora mismo las empresas no tenemos posibilidades de hacer contratos temporales a los empleados. El antiguo contrato de obra o servicio ha desaparecido, mientras que el contrato de formación en alternancia sí nos permite hacer un contrato temporal. Eso es un atractivo desde el punto de vista laboral. En segundo lugar, otra causa que es menor, pero también es importante, y es que se ha ampliado ligeramente el colectivo al que se le puede hacer el contrato en alternancia. No es que la ampliación haya sido muy grande, pero desde luego es significativa y sobre todo no se ha reducido frente a la segunda etapa. Ya la tercera y la cuarta, el motivo 3 y 4 son los motivos realmente importantes. Ahí en el punto 3 ponemos que se ha producido una separación de la actividad laboral y la formativa. ¿Y esto qué es? Pues que hasta el mes de marzo, cuando una empresa iba a contratar a una persona con contrato de formación en alternancia, tenía que presentar a los servicios públicos el itinerario formativo y esperar 30 días hasta que nos lo autorizaran. Entonces la empresa tenía que esperar 30 días para incorporar a la persona. Esto conceptualmente no encaja. O sea, el contrato de formación en alternancia no lo utiliza Telefónica si va a contratar a su director financiero. Lo utiliza pues un pequeño supermercado para sustituir a una cajera, un reponedor, puestos así, puestos que requieren mucha agilidad. Ahora ya esto no está siendo así. Una empresa contrata a un trabajador con contrato de formación en alternancia y el trabajador puede empezar al día siguiente a trabajar, lo cual ha liberado muchísimo el tema, ¿no? Muchas empresas antes sí le hubiese gustado utilizar el contrato de formación, pero este detalle se lo hacía prácticamente inviable. Y el punto 4 quizás sea el punto más importante para las entidades de formación. Hasta marzo del 2022, la formación que se hacía, la formación asociada que se hacía en el contrato de formación en alternancia, tenía que ser obligatoriamente mediante certificados de profesionalidad. Y esto pues tenía dos características. La primera es que para impartir un certificado, como sabéis, hay que estar acreditado. En España ya hay aproximadamente unas 1000 empresas acreditadas para impartir el contrato de formación, pero bueno, había que pasar ese trámite. Pero lo principal era que los certificados de profesionalidad, todos, absolutamente todos, requieren sesiones presenciales. Y estas sesiones presenciales, en algunos casos, hacía que la empresa de formación que impartía el contrato perdiese dinero. Hasta marzo del 22, un trabajador en el primer año, por el número de horas, se le cobraba unos 215 euros al mes. Claro, suponed que nosotros que estamos en Sevilla tenemos que hacer una formación para una persona en Logroño una mañana de 5 horas. Pues probablemente si yo pido precio para que me alquilen un aula y el tutor en Logroño, me van a cobrar entre 40 y 50 euros la hora, con lo cual yo tendría que pagar unos 250 euros por formar a una persona. Estoy cobrando 215 euros al mes. Hasta ahora había que tener, para que fuese rentable, un grupo de alumnos que estuviesen haciendo el mismo certificado, al mismo ritmo y en la misma ciudad. ¿Para qué? Para que las sesiones presenciales tuviesen por lo menos 5 o 6 personas. Si las sesiones presenciales tenían menos de 5 o 6 personas, corrías el riesgo de perder dinero y mucho en algunos casos. ¿Cuál es el cambio que hemos tenido ahora? Pues que ahora ya nos permiten que la formación asociada sea basada en programas formativos. Claro, el programa formativo no tiene sesiones presenciales. Los programas formativos se pueden impartir totalmente online. Al eliminar las sesiones presenciales, que era el mayor hándicap que teníamos las entidades de formación, pues evidentemente se ha hecho muy, muy rentable. Nosotros en DERRED, en diseño de recursos educativos, que lo que hacemos es diseñar contenidos y además lo llevamos muy a gala y creemos que lo hacemos muy bien, a petición de muchos clientes nuestros. Bueno, el contrato de formación lo vivimos también como impartidores. Hemos llevado grandes cuentas, como la cuenta de Supermercados Día o de Cortefiel y demás. Lo conocemos muy bien. Mami, que me acompaña, ha sido la persona que lo ha llevado todo. Pero también como diseñadores de contenido, nuestros clientes nos pedían que, además de diseñar contenidos, creáramos itinerarios para facilitarles el trabajo, ¿no? Es decir, oye, pues yo voy a contratar a un camarero, dime qué itinerarios, qué acciones formativas le puedo poner para cubrir ese tema. Y así hemos creado, creo que son unas 64 ocupaciones aproximadamente, y ya hemos preparado los itinerarios para facilitaros el trabajo a las entidades de formación. Ahora, en unos momentos, accederá Mami. Bueno, y yo sin más, después de esta primera o esta rápida presentación, os dejo con Mamen, que ya sí conoce mucho el contrato de formación por dentro, o sea, cómo funciona el día a día, todos los trámites, todas las cuestiones. Seguro que ella nos va a poner al día en todo lo último. Mamen. Tengo aquí, perdona Pedro, tengo aquí varias preguntas, no sé si a lo mejor, creo que van enfocadas a la charla tuya en concreto. Vale. Ahora, ¿Realmente se puede hacer formación 100% online? Es una de las preguntas. Sí, la respuesta es sí, a través de los programas formativos.
Hoy día tenemos la alternativa de hacer la formación asociada a través de certificados de profesionalidad o de programas formativos. Los programas formativos se imparten 100% online, sin sesiones presenciales. Esa es quizás la principal ventaja, unido al punto 3 que poníamos, que ya se han eliminado los 30 días necesarios para pedir la autorización del contrato. Hoy día una empresa contrata a un trabajador, contrato de formación y aprendizaje, el trabajador empieza el día siguiente y se le plantea un programa formativo basado en programas formativos 100% online. Y otra pregunta, ¿todos los centros pueden participar o cómo podrían participar un centro pequeño de Toledo, por ejemplo? Oye, pues ahora también es mucho más fácil. Sabéis que para impartir certificados de profesionalidad hay que acreditarse. Esto es un proceso, no es complicado. Nosotros hemos ayudado a más de 200 empresas en España y si alguien quiere, pues encantado de ayudarle. Pero es un proceso que lleva al menos 6 meses, que es lo que la administración tarda en acreditarte. Pero en cambio, para impartir programas formativos, lo que tenemos que hacer es inscribirnos y la inscripción es automática. Es decir, un centro de Toledo, como tú dices, que no esté inscrito, no está inscrito hoy a las 9:43, pero hoy, esta mediodía, a las 2 de la tarde, ya puede estar inscrito para impartir programas formativos, porque es algo, la inscripción es automática. Tal y como la solicitas, ya estás inscrito y, por tanto, ya estás autorizado para impartir la formación asociada al contrato de formación. Al final os daremos nuestros datos. Si alguien quiere que le ayudemos, pues estamos encantados de decirle cómo, porque el proceso de inscripción, además de automático, es muy facilito. No tiene tampoco grandes cosas. Hombre, tienes que tener una plataforma de teleformación y unos contenidos, eso sí, evidentemente. Pero bueno, eso también se lo podemos facilitar y entonces ya prácticamente no hay barreras para que un centro de formación no pueda impartir la formación asociada al contrato. Es una línea muy buena, porque ahora, como vamos a ver, el contrato se puede hacer durante 2 años. Entonces, una vez que captas al alumno, lo tienes durante 2 años. O sea, no es un curso de programada que pueden ser 30, 60 o 56 horas, sino esto es, tiene un alumno durante 2 años. Y ya la última, como entiendo que puedo conseguir alumnos en todas las zonas de España, si yo sigo estando en Toledo y mi alumno es de Valencia, ¿tengo que hablar con la Comunidad Autónoma de Valencia? No, la inscripción es nacional y automática. Entonces, solicitas la inscripción y ya estás inscrito para impartir los programas en toda España. Y además, al ser teleformación y totalmente online, no hay problemas con las comunidades autónomas. Veo en las preguntas que alguien dice que en Castilla y León cobran tasas por cada especialidad formativa escrita. Efectivamente, o sea, aquí ahora ya hay 17 realidades en España. Desde el momento, antes cuando era el Servicio Público de Empleo, había una única realidad. Desde el momento que le pasan las competencias al Ministerio de Educación, sabéis que en educación están transferidas a las comunidades autónomas, entonces cada comunidad autónoma puede aplicar sus propios requisitos. En Andalucía creo que no cuesta nada, en la mayoría de las comunidades autónomas no cuesta nada, el proceso es totalmente gratuito, pero, por ejemplo, el caso de Castilla y León, bueno, pues es probable que en Castilla y León o que en alguna otra comunidad te cobren algo, alguna pequeña tasa. Creo que Cataluña también cobra alguna pequeña tasa. No lo sé realmente, no lo sé. Pero vamos, el proceso lo que sí es automático en toda España, eso no varía y es un proceso pues, que se hace, nada, en media hora aproximadamente se resuelve. Perfecto. Vale, pues Mamen, si quieres dejamos a ti en la batuta. Muy bien, pues si pasamos la diapositiva, estupendo. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Mamen Martín, soy la coordinadora de formación de aquí de Red, de diseño de recursos educativos. Y como ha comentado Pedro, pues sí que es cierto que tenemos bastante experiencia en impartidores de la actividad formativa asociada al contrato de formación. ¿Vale? Bueno, pues voy a empezar con una segunda novedad, aparte de la que ha comentado Pedro anteriormente, que ya se pueden impartir programas formativos totalmente online y con una inscripción. Otra novedad del contrato de formación en alternancia es que el periodo del contrato pasa de ser de 3 años a 2 años y que en el primer año la actividad laboral como máximo es del 65% y la actividad formativa como mínimo del 35%. Y en el segundo año, pues sigue siendo igual, ¿no?, que en el contrato anterior, como máximo el 85% de actividad laboral y como mínimo el 15% de actividad formativa. Esa es otra novedad que tenemos actualmente en el contrato de formación. Si pasamos, José Luis. Vale. Bueno, pues ahora vamos a comentar los pasos que tiene que seguir un centro de formación y una empresa a la hora de hacer un contrato de formación en alternancia a un alumno trabajador.
Lo primero que se tiene que hacer por parte de la empresa, en este caso, es la selección del candidato. Y a la hora de hacer la selección al candidato, tienen que tener muy en cuenta lo que dice el artículo 11.2 del texto consolidado del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Una vez que ya tengamos en cuenta ese artículo y tengamos seleccionado al candidato, lo siguiente que tenemos que hacer es definir la ocupación en la que se va a contratar al trabajador y el centro de formación, conjuntamente con la empresa, dependiendo de las funciones que vaya a desarrollar el trabajador en la empresa, pues tiene que elaborar el itinerario formativo. Tiene que ser un itinerario formativo coherente a la ocupación, ¿vale? La nota informativa que publicó el SEPE el 29 de marzo de este año, del 2022, es lo único que nos dice que el itinerario formativo debe de ser coherente a la ocupación, ¿vale? ¿Por qué hago hincapié en este tema? Porque los programas formativos, las especialidades formativas no conducentes a certificados de profesionalidad, que son las que nos permiten crear itinerarios formativos totalmente online, pues algunas de ellas, dependiendo en el momento en el que se las ha creado el SEPE o las han creado las distintas paritarias, pues tienen definidas ya las ocupaciones en las que se puede trabajar esa actividad formativa, ese programa formativo. Pero la mayoría de ellos no tienen definidas esas ocupaciones. Entonces, somos los centros de formación los que tenemos que decidir que un programa formativo lo asociamos a una ocupación, por lógica y coherencia de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente diapositiva, al hilo de lo que estamos comentando, ¿no? Y con el objetivo de evitar las sesiones presenciales de las que nos obligaban los certificados de profesionalidad, pues en DERRE, a petición de muchos de nuestros clientes, hemos avanzado mucho también desde el mes de junio para acá, hemos creado unos 30 programas formativos nuevos totalmente online y al mismo tiempo pues hemos ido creando itinerarios formativos formados por un conjunto de programas formativos, siempre programas formativos que pertenecen al catálogo de especialidades formativas del SEP, ¿de acuerdo? Y en total, actualmente, tenemos itinerarios para cubrir 64 ocupaciones. En esta semana, precisamente, tengo a una técnico de formación de aquí de DERRE que está volviendo a analizar las ocupaciones que hay en el Catálogo Nacional de Ocupaciones y con esos nuevos programas formativos que hemos creado en estos últimos meses, pues probablemente en una semana podamos llegar a unas 70 ocupaciones. ¿De acuerdo? José Luis, si me haces clic en el enlace del catálogo de itinerarios de ocupaciones para mostrárselo. Mientras José Luis hace clic en el tema del catálogo, los porcentajes que comentaba Mamen de tiempo de trabajo y tiempo de estudios, primer año 65% y 35% de formación y segundo 85-15, eso más o menos nos da un total de horas para que nos hagamos una idea de unas 900 horas de formación, lo que hay que ofrecerle al trabajador durante los 2 años de contrato. Si la empresa opta por hacerle un contrato de 2 años, serían 900 horas de formación. Exacto. Bueno, pues mira, esta sección que veis aquí la tenemos colgada en la página de DERRED, que es www.derred.es. La vais a encontrar al final de la diapositiva. Si accedéis a la página de DERRED y en la sección de catálogos, la última subsección que nos encontramos es la de ocupaciones e itinerarios del contrato de formación en alternancia. Una vez que accedéis a ella, aparece esta primera pantalla. En esta primera pantalla aparecen las 64 ocupaciones con las que podemos dar cobertura con los programas formativos que tenemos diseñados en DERRED. Aparece por pantalla 10 ocupaciones. En la primera columna vemos el código de la ocupación, que es el código que tenemos que poner en el contrato laboral y que tenemos que asociar a la actividad formativa. La segunda columna es la denominación de la ocupación, que nos da más pistas, más que el código, de qué ocupación es con la que puede trabajar las empresas. Y si accedemos a uno de los botones de itinerario formativo que aparece en la siguiente columna, José Luis, pincha en un botón de abrir. Vale. En esta segunda pantalla aparece el listado de especialidades formativas que os permitirá a los centros de formación crear vuestros propios itinerarios para el contrato de formación que tengáis pendiente de hacer. ¿De acuerdo? Aquí ponemos un listado de programas formativos con su número de horas justamente al lado y que suman un total de 900 horas. ¿De acuerdo?
con este listado de programas formativos, pues vosotros, si vais a hacer un contrato de 3 meses, pues tenéis que hacer la equivalencia del 35% de formación de esos 3 meses y cogéis los programas formativos que se ajusten en número de horas a ese 35%, ¿de acuerdo? Si vamos un poco más hacia abajo, además de este listado, también añadimos otras alternativas para que podáis elegir y formar el itinerario formativo. ¿De acuerdo? Estos son itinerarios ejemplos para que vosotros tengáis una idea de cómo se deben de crear los itinerarios formativos. En la primera columna, ¿vale?, de esta tabla, indicamos los códigos de la especialidad formativa. Si hacemos clic sobre el código de cada una de ellas, lo que se nos abre es la guía didáctica de ese programa formativo. ¿Por qué mostramos la guía didáctica? Pues para que todos los centros de formación podáis ver de forma rápida el índice de contenidos que contienen el programa formativo con el que vamos a construir los itinerarios formativos. ¿De acuerdo? Estos son los objetivos generales y específicos y un poco más abajo vemos el índice de contenido. ¿De acuerdo? Esto lo tienen todos los programas formativos que tenemos diseñados en DRE. Esta pequeña guía didáctica rápida para que podáis ver el índice de contenido y podáis construir de forma coherente, como nos dice la nota informativa, los itinerarios para nuestros alumnos trabajadores. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya he visto la sección. Si tenéis alguna duda con respecto a cómo conformar los itinerarios formativos, por supuesto, a vuestra disposición. Al final os vamos a dejar los correos electrónicos y nuestros teléfonos. Nos dais una llamadita y os atendemos rápidamente y os seguimos orientando de cómo podéis construir los itinerarios formativos. Pero ahí en la página os dejamos, a modo de ejemplo, cómo si a mí me llega una empresa con la intención de contratar a una persona de administrativo, yo usaría ese itinerario formativo porque lo hemos construido de forma coherente teniendo en cuenta que el 60% de la formación está directamente relacionada con la ocupación, es formación específica de la ocupación, y el 40% es formación transversal. ¿De acuerdo? Sí, yo quería hacer también un matiz aquí. Sabéis que muchas veces hay las normas, las indicaciones, aparecen en los propios reales decretos o en las propias leyes, y hay otras veces que no aparecen, pero que al Servicio Público de Empleo le gustaría. Este porcentaje que ha comentado Mamen de 60% y 40%, es decir, si vamos a contratar a un camarero, pues el 60% del tiempo tiene que ser formación específica y 40% transversal. Esto no está escrito en ningún sitio, es algo que el SEPE ha dicho que le gustaría que fuese así. ¿Puede siempre ser así? No. ¿Por qué? Porque hay ocupaciones que no tienen, vamos a suponer, hemos dicho que en total son 900 horas, el 60% de 900 son 540 horas, y hay algunas ocupaciones que si nos vamos al catálogo de especialidades formativas no tienen 540 horas en programas oficiales. Por eso es algo que el SEPE le gustaría que siempre que podáis es preferible, es conveniente, pero que no en todos los casos es posible. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, Mamen y su equipo, para hacer esa selección de acciones formativas que en casi todos los casos, si no en todos, en casi todos, garantiza ese 60% específico y 40% transversal. Estupendo. Si pasamos a la siguiente. Pues mira, el siguiente paso, una vez que ya tenemos elegido el itinerario formativo para nuestro alumno trabajador, el siguiente paso es elaborar el acuerdo o colaboración entre el centro de formación y la empresa. Y tiene que contemplar como mínimo una serie de aspectos que veis ahí en la diapositiva, que son los que se exige en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Mientras que no haya reglamento oficial, tenemos que seguir utilizando el acuerdo formativo anterior que teníamos, el acuerdo de formación que teníamos que estaba regulado por el Real Decreto 1529. ¿De acuerdo? Este acuerdo formativo, para poder incorporar algunos de los aspectos que nos exigen actualmente, pues tenemos que hacerle una serie de cambios, pero son mínimos. Se puede seguir utilizando el anterior. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente, José Luis, para no alargarnos mucho en este acuerdo. De acuerdo.
Bueno, pues una vez que ya tengamos elaborado el itinerario, que tengamos formalizado el acuerdo formativo con la empresa y el centro de formación, el siguiente paso, y es muy importante, que el contenido del contrato y sus anexos formativos se deben de comunicar en el aplicativo Contrata al Servicio Público de Empleo, ¿vale? En un plazo de 10 días una vez formalizado el contrato, ¿vale? Igualmente, las prórrogas se deben de hacer de la misma forma, ¿de acuerdo? Esto es lo que es obligatorio, ¿vale? Y el siguiente paso, que es recomendable, yo siempre lo recomiendo, que contactéis con los técnicos del Servicio de Formación Profesional para el Empleo de vuestra comunidad autónoma, ¿vale? Haciéndole la siguiente pregunta, haciéndole la pregunta de si ellos, al ser un itinerario formativo construido con programas formativos, le van a hacer algún tipo de seguimiento a la formación y dependiendo de la comunidad autónoma, hacen o no hacen este seguimiento. ¿Y de qué forma os tenéis que comunicar con ellos para técnico? Que yo he comunicado un contrato de formación construido con un itinerario formativo de programa formativo que no corresponden a certificados de profesionalidad. Y este es el itinerario que yo le voy a impartir a mi alumno, ¿vale? Esas instrucciones os las deben de dar los técnicos de las comunidades autónomas. Como he dicho, hay comunidades autónomas que están haciendo seguimiento de estos itinerarios y otras que no, ¿de acuerdo? Y siempre recomiendo que independientemente de que os hagan seguimiento o no os hagan seguimiento en las comunidades autónomas, vosotros, por si acaso, registrar siempre el acuerdo formativo. El contrato ya lo habéis comunicado en contrato y el acuerdo formativo también, pero el acuerdo formativo enviarlo por registro electrónico a la Administración Laboral de la Comunidad Autónoma. ¿Qué administración de la comunidad autónoma? Pues la que lleva el seguimiento de la formación profesional para el empleo, ¿de acuerdo? Independientemente de que os vayan a hacer el seguimiento o no, pero vosotros ya tenéis el registro, ya tenéis el sello del registro electrónico diciendo que vosotros lo habéis comunicado. Otra cosa es que la comunidad autónoma os haga el seguimiento o no, ¿de acuerdo? Y uno de los últimos pasos y por supuesto muy importante, no debéis dejar atrás que aunque sean itinerarios formativos totalmente online, tenéis que hacerle vosotros como centro de formación y la empresa, como empresa contratante, el seguimiento al alumno, seguimiento formativo a través de la plataforma de teleformación y la empresa el seguimiento de la actividad laboral. Si pasamos a la siguiente página, vamos a ver cómo. ¿Cómo hacemos este seguimiento? Pues a través del tutelaje que está vinculado al contrato. Hay dos tipos de tutores en esta iniciativa de formación. Por un lado está el tutor del centro de formación, que es el tutor experto en la materia, el que le va haciendo todo el seguimiento formativo al alumno, el que lo va orientando, que le va diciendo cómo debe ir avanzando en su actividad. Y, muy importante, el tutor de empresa. El tutor de empresa debe de estar en constante contacto con el alumno trabajador y debe de cotejar que el trabajador está cumpliendo con las funciones que se han dicho en el acuerdo formativo que se van a llevar a cabo en la parte de la actividad laboral. Y por último, y muy importante, el tutor de empresa debe de emitir un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo. Y este informe se debe de entregar al finalizar la actividad laboral al centro de formación. ¿De acuerdo? Y ya por último, ya el último paso de todo es cómo... ¿Pasamos la diapositiva, José Luis, para que lo vean? Bueno, perdón, no es el último, ¿de acuerdo? Me iba a pasar yo ya el tema de la factura, que es bastante importante y que muchos de vosotros seguramente que tendréis dudas. A las empresas, mensualmente, los centros de formación, le tenemos que emitir una factura. Y esto tiene que ser mensualmente y tiene que tener los conceptos que aparecen ahí. Eso es como mínimo deben de tener, las facturas deben de tener esos conceptos. Ya después, si queréis añadirles más, porque vosotros, pues, por empresa, añadís otra serie de conceptos, pues estupendo, pero como mínimo deben de aparecer esos. Y la empresa mensualmente debe de abonar al centro de formación el coste de esta formación, para que después, posteriormente, una vez pagada a la empresa, se puedan aplicar la correspondiente bonificación que se hace a través de las cuotas de la Seguridad Social.
Una pequeña aclaración, como yo sé que José Luis, todo lo que rodea AENOA está muy relacionado con la programada, esta bonificación no tiene nada que ver con la bonificación para formación programada, es una bonificación adicional que no resta a la de formación programada. Bien, es una bonificación especial, se hace un contrato a un trabajador y también está bonificado al 100% el coste de la formación del trabajador. Exacto. Si pasamos a la siguiente, bueno, pues una vez finalizada la formación, que ya este es el último paso, una vez finalizada la formación, eso tampoco está escrito, pero siempre lo recomendamos, tenemos que comunicarle a la administración laboral competente de cada comunidad autónoma una serie de documentación. El informe de seguimiento de la formación, que este lo extraemos de la plataforma, ¿vale? Diploma o certificado de aprovechamiento de cada programa formativo que componen el itinerario formativo. Este diploma o certificado no hay ninguno oficial, como son programas formativos. Cada vez que un centro de formación impartimos un programa formativo, tenemos que utilizar un modelo propio nuestro del centro de formación. ¿De acuerdo? Y luego, muy importante, el informe del tutor de empresa, el informe de desempeño del puesto de trabajo del alumno trabajador. Estos 3 documentos, pues, los enviamos igualmente por registro electrónico al Servicio de Formación Profesional para el Empleo de nuestra comunidad autónoma o de nuestra provincia. Y ya vamos a comentar un poco, pues, los costes. Se ve un poco mal, ¿no? Se ven un poco borrosillos, pero bueno. Los costes de la formación que tienen en el caso del contrato de formación en alternancia, la modalidad de teleformación, pues el coste hora de formación es de 5 euros hora alumno. ¿De acuerdo? Y luego hay una bonificación adicional por el tutor de empresa, que como máximo es del 1,5 euros por alumno y hora. Esto es como máximo. Y hay una excepción, que en el caso de que la empresa sea de menos de 5 trabajadores, pues el importe máximo asciende a 2 euros. ¿De acuerdo? Y nada más, yo creo que ya con esto espero que quede todo bastante claro. De todos modos, cualquier duda la vamos resolviendo ahora sobre la marcha y aún así, si se quedan dudas pendientes, me podéis escribir al correo electrónico que se indica en esta última diapositiva o llamándome por teléfono al teléfono de Red. De todas formas, ya hay algunas preguntas que, si te parece, podemos pasar a contestarlas. Sí, si quieres, aprovechamos estos 5 minutos con las preguntas que hay aquí y otras que yo tengo aparte. Perfecto. Comento yo. Cuando hablamos de inscripción, ¿estamos hablando de la inscripción en el registro de entidades acreditadas ante el SEPE? No. Permitidme una pequeña aclaración. Antiguamente, cuando una entidad necesitaba homologarse, utilizábamos solamente una palabra, homologar, me voy a homologar. Esa palabra se subdividió en 3 con el paso del tiempo. La palabra acreditar, inscribir y autorizar. ¿Qué son cada una de estas? Acreditarse no es más que homologarse para impartir un certificado de profesionalidad. Y esa competencia la lleva el Ministerio de Educación a través de las comunidades autónomas. Inscribirse es homologarse para impartir un programa formativo. Y esta competencia la tiene el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Trabajo. La tercera palabra sería autorización. ¿Qué es una autorización? Es un proceso de homologación para impartir un ciclo formativo de los de formación reglada. Y esa competencia la tiene el Ministerio de Educación. En este caso, si vamos a impartir un programa formativo, no hablamos de acreditación, sino de inscripción. Y eso lo lleva el SEPE. Si fuera para impartir certificado de profesionalidad, serían acreditaciones y lo llevaría el Ministerio de Educación a través de las comunidades autónomas. La segunda pregunta que venía es un poco más delicada de responder. Sí. Una actividad formativa, certificado profesionalidad nivel 3, ¿se puede empezar sin esperar la autorización? Bueno, mira, yo tengo, mientras lo estabais diciendo, estaba mirando un poco, tengo aquí la nota informativa que decía el Servicio Público de Empleo. Si la leemos literalmente dice, en los contratos de formación en alternancia no será precisa la autorización previa a su inicio de la actividad formativa del contrato. Punto. No distingue entre programas formativos y certificados de profesionalidad. Entonces, según esta nota informativa, no hay que esperar, podrías empezar. Pero claro, si lo haces así, te arriesgas a que al cabo de 2 meses, 3 meses o 4 meses te digan que aquella formación, por eso Mamen ha dicho, no, es que no se recomienda.
en principio, atendiendo lo que dice la nota, sí se podría realmente. Sí se podría. Lo que pasa es que esta nota sí que es cierto que si te vas a las comunidades autónomas y hablas con los técnicos de las comunidades autónomas, ya cada uno te dice supero. ¿De acuerdo? Tú puedes empezar el contrato de formación, tú puedes empezar el contrato mañana, pero por la normativa que regula el certificado de profesionalidad, que es el Real Decreto 34, ahí es donde nos dicen que para poder impartir una formación conducente a certificados de profesionalidad, tú tienes que hacer la solicitud con 30 días de antelación al inicio del certificado de profesionalidad. Entonces, esto es una nota informativa, lo otro lo dicen por Real Decreto, ¿vale? Está por encima de una nota informativa, verdaderamente. Entonces, tú puedes empezar el contrato de formación, tú empiezas la actividad laboral, solicitas la autorización de impartición del certificado de profesionalidad. A ti te la dan y te la dan un mes después de empezar el contrato. Durante el primer mes estás haciendo actividad laboral las 8 horas al día y a partir del segundo mes, pues tú empiezas a compatibilizar la actividad laboral con la actividad formativa. Así sí se podría hacer. Esa es la recomendación prudente, la prudencia, a mí es muy prudente y es lo que se recomienda. Yo he preferido hacer esa pequeña aclaración. También tenéis que tener en cuenta que aquí hay un pequeño juego de competencias, además un juego en cierta medida peligroso. Sabéis que los certificados de profesionalidad, la competencia la tenía el Servicio Público de Empleo. La quitaron, se la dieron a educación. Entonces, ¿qué tenemos hoy? El contrato de formación en alternancia es un contrato de trabajo, la competencia es del Ministerio de Empleo. Si la formación asociada es un programa formativo, la competencia de eso también es de empleo. En cambio, si solicitamos un certificado, ahí la competencia es de educación y hay un pequeño conflicto de intereses. Es decir, hoy día no es recomendable utilizar los certificados de profesionalidad para la formación asociada. No es recomendable. Es legal, se puede hacer, pero no es recomendable. ¿Cuándo únicamente tendrías obligación de hacerla? Cuando veas que una ocupación no hay programas formativos oficiales, pero sí hay un certificado de profesionalidad. Ahí tendrías la duda. Pero hoy, aparte de que, como dijimos inicialmente, si metes certificado de profesionalidad, tienes sesiones presenciales. Con lo cual, tienes que tener mucho cuidado, porque como tengas 1 o 2 alumnos, te arriesgas a perder dinero. Porque además, los certificados de profesionalidad que se suelen utilizar son los de nivel 1. Antes nos preguntaban sobre el nivel 3, efectivamente se puede utilizar de nivel 3, porque entre más bajo sea el nivel del certificado, más sesiones presenciales tiene. Entonces tenéis que tener mucho cuidado con la rentabilidad si utilizáis certificados de profesionalidad. Vale, el precio creo que se ha comentado. Y en cuanto a tutores, ¿cuántas horas de tutorías tiene que alcanzar un tutor? Ahí, mira, esto a mí me gustaría comentar que esta iniciativa, digamos, es una iniciativa rentable. Y aquí se puede ganar dinero y hacerlo bien. Yo personalmente, usted haga una opinión muy personal, si podemos ganar dinero haciéndolo bien, ¿para qué lo vamos a hacer mal? ¿Para tener problemas? Aquí se cobra, vamos a hablar en euros hora, 5 euros hora alumno, 5 euros. Nosotros como creadores de contenido, como diseñadores de contenido, y nuestro ejemplo prácticamente el del sector, por los contenidos cobramos 0,6 euros hora. Y el tutor, yo mi recomendación es que si el alumno tiene 51 horas al mes de formación, pues que al tutor se le contrate por 51 horas al mes de formación. Es decir, idéntico número de horas que tiene el alumno. Porque también más o menos vamos a suponer que un tutor se le paga a razón de 0,9 euros hora. Pues tú tienes 0,6 del coste de los contenidos, 0,9 del coste del tutor. Tienes un coste de 1,5. Ya está, no hay sesiones presenciales, no hay más costes. 1,5 frente a 5 te da una rentabilidad del 70%. Tienes ahí margen suficiente por si tienes que colaborar con algún asesor laboral o lo que sea y poder remunerar esa tarea comercial del asesor laboral o de tu propio equipo comercial. Es decir, aquí se puede hacer bien, contratando al tutor el mismo número de horas que vaya a tener el alumno. Yo mi recomendación es esa, que se le pueden contratar por menos horas, pues sí, pero bueno, si es rentable y podemos ganar dinero y hacerlo bien, ¿para qué lo vamos a hacer mal, no? ¿Quién comunica en el aplicativo Contrata? ¿Lo hace la asesoría o el departamento laboral del cliente? Pues ya depende del tipo de empresa. Si la empresa es una pequeña empresa, normalmente toda esta gestión se la lleva la asesoría laboral y él tiene que estar en contacto con su asesoría laboral para que haga esa comunicación. Ahora, si es una empresa grande, pues probablemente tenga un departamento laboral, la propia empresa, y sea la empresa la que tenga la comunicación con Contrata. Esto depende del tipo de empresa. Con carácter general suelen ser las propias asesorías las que ayudan a las empresas a hacer esta comunicación. Y otra, ¿la tutoría la puede hacer el empresario?
La tutoría del tutor de empresa, ¿no? Se refiere, entiendo. Entiendo que sí, porque la otra la tiene que hacer el centro de formación. Si el empresario tiene el perfil como para poder ser el tutor de ese alumno, pues de ese trabajador, sí. Es decir, si estamos en un supermercado, por ejemplo, y el empresario lo que hace es la gestión del supermercado, pero no está trabajando, reponiendo, ni nunca lo ha hecho, nunca ha repuesto, ni nunca ha trabajado en caja, ni nada, pues probablemente tenga que ser el coordinador de la tienda quien sea la persona tutora de empresa de ese alumno trabajador, ¿no? Y no pueda ser el empresario. Ahora, si es una empresa pequeñita, pongo el ejemplo, una agente de seguros que tiene a 2 administrativos trabajando con él y ahora quiere contratar a una tercera persona también para el puesto de administrativo, pues probablemente ese empresario sí que pueda ser el tutor de empresa. Hay que aclarar que ambas bonificaciones se suman, o sea, una no está incluida en la otra. Hay como 2 bonificaciones, una para el centro de formación, que son los famosos 5 euros hora que comentaba Antamamen y que José Luis señalaba ahí, y después hay otra bonificación de 1,5 euros hora o 2 euros hora, que esa es para la empresa, para cubrir el coste de esa persona que va a hacer la labor de tutor de empresa al trabajador. El servicio público tenía mucho interés, o por lo menos eso nos comentaba en reuniones que hemos tenido con ellos, en que se cree una figura profesional que sea el tutor de empresa. No está muy desarrollada todavía, pero por lo menos esa intención había. Y en muchos casos de empresas pequeñitas, pues sí que pueden. El empresario sí que puede. Vale, ya la última pregunta, porque estamos fuera de tiempo. ¿Se puede hacer un contrato, este tipo de contrato, el 100% con un programa formativo? ¿Con uno nada más? Con uno nada más no. No, porque los programas formativos suelen tener un número de horas muy cortito. Si nos vamos al catálogo de especialidades del SEP o incluso al ejemplo que yo os he mostrado de los itinerarios formativos que hemos creado, podéis ver que los programas formativos tienen una media de unas 70 horas, 80 horas, 60, 20, 15. Entonces, con un único programa formativo no se puede hacer un contrato de formación porque el contrato de formación como mínimo debe de tener 3 meses de duración, como mínimo, de 3 meses a 2 años. Entonces, con 3 meses, con un programa formativo de 20 horas no llegas. No, pero a la pregunta creo que va es para huir del certificado de profesionalidad. Nada de certificado. Sí, nada de certificado de profesionalidad y un itinerario formativo construido solo y exclusivamente con programas formativos y además programas formativos que se puedan impartir totalmente online. Pero programas con ese, que muchas veces los andaluces cuando hablamos decimos programas en plural. Uno nada más no, porque, hombre, mira, más o menos el 35% de la jornada laboral de un trabajador al año, el primer año serían unas 612 horas aproximadamente. Si este número lo dividimos entre 12 meses, nos salen unas 51 horas al mes. Es decir, alguien hace un contrato de 3 meses, tiene que buscarle formación para 150 horas aproximadamente. ¿Hay un programa de 150 horas? A lo mejor hay alguno. Puede ser no que son haya, tantos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que tengan una media de 60, 70 horas aproximadamente. Pero sin montar, como decía Mamen, el itinerario formativo basado en programas formativos. Ahí entrando en nuestra página web, que ahí tenéis www.red.es, tanto en la página principal como en el apartado catálogo, el que Mamen hacía referencia, podéis tener acceso a esos temas. Y si me permite, José Luis, creo que hay otra pregunta ahí que decía, dice, sí, pero se tiene que conectar el tutor todas las horas y se indica un horario de tutoría concreto. No. En teleformación se considera calidad cuando se contestan las dudas del alumno en 24 horas, en un plazo máximo de 24 horas. El tutor normalmente no sabe el alumno cuando se conecta. Lo que sí, tiene que contestarle las dudas que tengan 24 horas. Esto no quita que la empresa de formación, cuando contrata al tutor, era la pregunta anterior, lo contrate por el mismo número de horas que el alumno va a recibir la formación, aunque las horas no coincidan unas u otras. A lo mejor el alumno se forma de 9 a 11 y el tutor se conecta de 1 a 3. Pero el tutor le está contestando todos los días y en un plazo máximo de 24 horas. Eso se considera calidad. Muy bien, pues muchas gracias por todo. Habéis sido, como dicen, cortito y al pie, ¿no? Al grande. Ahora estamos a vuestra disposición. Ahí tenéis nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos para cualquier cosa que necesitéis y sobre todo los itinerarios, que es lo que más les vuelve loco a la gente. Hemos hecho un trabajo serio también esta semana en acelerarlo para tenerlo para hoy. Lo hemos sacado del área nuestra privada de clientes y lo hemos puesto en la página web para que todo el mundo, sean clientes nuestros o no, puedan tener acceso a esa información. Perfecto. Pues gracias, Pedro. Gracias, Mame. Y muy amable y seguimos en contacto. ¡Ánimo! Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.